Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén pasando un día excepcional, lleno de energía positiva y listas para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco. Como siempre, les agradezco enormemente que estén aquí, listos para explorar juntos los entresijos de la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a profundizar en un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que, seamos sinceros, nos mantiene pegados a nuestras pantallas y feeds de noticias: la impactante confesión de Demet Özdemir. La actriz, a quien hemos visto brillar en series tan aclamadas como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, ha abierto su corazón y ha revelado una verdad que ha resonado profundamente en la industria y entre sus fans. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle de esta revelación y a analizar sus implicaciones. Antes de que continuemos, si eres nuevo en este canal, te invito cordialmente a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos semanales, repletos de contenido exclusivo sobre tus estrellas turcas favoritas, análisis de los dramas más populares, chismes jugosos y mucho más. Y si ya eres parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo incondicional. Cada like, comentario y suscripción significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al corazón del asunto. Demet Özdemir, la actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento innato y su carisma arrollador, ha realizado una confesión que ha dejado a muchos boquiabiertos. Una declaración que ha puesto en tela de juicio su imagen pública y que nos obliga a replantearnos muchas cosas sobre el funcionamiento interno de la industria del entretenimiento. La bomba que ha soltado Demet es contundente: sintió que fue usada. Sí, lo han oído bien. La actriz, conocida por su sonrisa radiante, su energía contagiosa y su profesionalismo intachable, ha admitido públicamente que en ciertos momentos de su trayectoria profesional se sintió como un mero objeto, una herramienta utilizada para alcanzar objetivos que no siempre estaban en sintonía con sus propios deseos y aspiraciones. Pero antes de que nos dejemos llevar por conclusiones apresuradas, es crucial comprender el contexto en el que se produjo esta declaración. Demet, en su honestidad, no proporcionó nombres ni detalles específicos sobre los proyectos o las personas involucradas. Su confesión, más que una acusación directa, fue una profunda reflexión sobre las presiones y los desafíos que enfrentan las actrices jóvenes en una industria tan competitiva, exigente y, a menudo, implacable como la del entretenimiento. Entonces, ¿qué se refiere exactamente Demet cuando afirma que se sintió usada? Podemos inferir que se refiere a situaciones en las que se vio presionada a aceptar roles o proyectos que no le convencían del todo, simplemente porque era lo que se esperaba de ella, porque las oportunidades eran demasiado tentadoras como para dejarlas escapar, o porque sentía que debía complacer a ciertas personas con poder dentro de la industria. También podría referirse a momentos en los que sintió que su imagen pública era manipulada o utilizada para promover ciertos productos, ideas o incluso agendas políticas sin su consentimiento genuino y pleno. Imaginen por un instante la inmensa presión que debe soportar una actriz de la talla de Demet Özdemir, quien se convirtió en una figura pública a una edad relativamente temprana. Está constantemente expuesta al implacable escrutinio público, a las críticas mordaces de los medios de comunicación y a las expectativas, a menudo irrealistas, de sus legiones de fans. Debe mantener una imagen impecable, cumplir rigurosamente con los contratos publicitarios, asistir a un sinnúmero de eventos sociales y, al mismo tiempo, seguir cultivando y desarrollando su carrera como actriz. Es un equilibrio delicado, un acto de funambulismo constante que requiere una gran fortaleza mental y emocional. Es fácil comprender cómo, en medio de todo este caos y exigencia, puede llegar a sentirse como si estuviera perdiendo el control de su propia vida, de su propia imagen y, en última instancia, de su propia identidad. Además, la industria del entretenimiento, con su brillo y glamour superficiales, es notoriamente conocida por su feroz competitividad y por la falta de transparencia que prevalece en muchas ocasiones. Los agentes, los productores, los directores y otros actores con poder a menudo tienen sus propios intereses creados y sus propias agendas ocultas, y no siempre están dispuestos a priorizar las necesidades y el bienestar de los actores, especialmente de aquellos que están empezando o que no tienen la suficiente influencia para defenderse. En este contexto es fácil que una actriz joven, talentosa y con grandes aspiraciones se sienta utilizada, manipulada o incluso explotada, especialmente si no cuenta con el apoyo y la experiencia necesarios para proteger sus propios derechos y para hacer valer su voz.
La confesión de Demet Özdemir ha desatado un debate crucial y necesario sobre el papel de las mujeres en la industria del entretenimiento, sobre la prevalencia del sexismo y la misoginia, y sobre la urgente necesidad de crear un entorno laboral más seguro, más respetuoso y más equitativo para las actrices, y para todas las mujeres que trabajan en este ámbito. Muchas personas han elogiado a Demet por su valentía al hablar abiertamente sobre este tema tabú, y han expresado su apoyo incondicional a su decisión de priorizar su propio bienestar, su propia felicidad y su propia autenticidad por encima de las expectativas ajenas y de las presiones externas. Pero, como era de esperar, también ha habido críticas y escepticismo. Algunos han acusado a Demet de buscar publicidad fácil a través de esta confesión, mientras que otros han puesto en duda su sinceridad y han sugerido que sus palabras son meras tácticas de relaciones públicas. Sin embargo, creo que es fundamental recordar que Demet Özdemir es, ante todo, un ser humano real, con sentimientos y emociones genuinas. Tiene todo el derecho del mundo a expresar sus opiniones y a compartir sus experiencias, incluso si no son del agrado de todos y si desafían las normas establecidas. Lo que me parece más significativo y trascendente de esta confesión es que nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia de la autenticidad, la integridad y la autoafirmación en un mundo que a menudo valora más la imagen, la apariencia y la conformidad que la sustancia, la verdad y la individualidad. Demet Özdemir podría haber seguido interpretando el papel de la actriz perfecta, la chica feliz y despreocupada que siempre tiene una sonrisa radiante en el rostro, la figura pública impecable que nunca se queja y que siempre cumple con las expectativas. Pero en lugar de eso eligió ser honesta, vulnerable y transparente y al hacerlo, nos ha dado a todos un valioso ejemplo de coraje, autenticidad y autoempoderamiento. Y es que al final del día, todos anhelamos sentirnos valorados, respetados y apreciados por lo que realmente somos, no por lo que otros quieren que seamos. Queremos tener el control de nuestras propias vidas, de nuestras propias decisiones y de nuestro propio destino, y no ser utilizados como meros peones en el juego de poder de otros. La confesión de Demet Özdemir nos recuerda que es esencial defender nuestros propios derechos, establecer límites claros y aprender a decir no cuando algo no nos parece bien, cuando sentimos que estamos siendo explotados o cuando nuestras necesidades y deseos no están siendo tenidos en cuenta. Ahora bien, algunos se preguntarán qué significa esta confesión para el futuro de la carrera de Demet Özdemir. ¿Esta revelación la perjudicará o la beneficiará a largo plazo? Es difícil responder a esta pregunta con certeza. Por un lado, es posible que esta confesión aleje a algunos productores y directores conservadores que prefieren trabajar con actrices que sean más dóciles, complacientes y dispuestas a seguir las reglas sin cuestionar nada. Por otro lado, también podría atraer a nuevos fans y admiradores que valoren su honestidad, su valentía y su compromiso con la autenticidad. Personalmente creo que esta confesión fortalecerá la imagen de Demet Özdemir a largo plazo. Al mostrarse como una persona real, vulnerable e imperfecta, ha conectado con su audiencia a un nivel más profundo y significativo. Ha demostrado que es mucho más que una simple cara bonita, que tiene una voz propia y que no tiene miedo de usarla para hablar sobre temas importantes y para defender lo que cree. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser celebrado y admirado. Además, esta confesión podría inspirar a otras actrices jóvenes, no solo en Turquía sino en todo el mundo, a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias, a denunciar los abusos y la explotación, y a defender sus propios derechos con valentía y determinación. Podría contribuir a crear un entorno laboral más seguro, más respetuoso y más equitativo para las mujeres en la industria del entretenimiento, y a promover una cultura de autenticidad, integridad y transparencia. En definitiva, la confesión de Demet Özdemir es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es un reflejo de los desafíos, las presiones y las injusticias que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento, y una invitación a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la integridad y la autoafirmación en un mundo que a menudo valora más la imagen, la apariencia y la conformidad que la sustancia, la verdad y la individualidad. En resumen, Demet Özdemir ha revelado que se sintió usada en ciertos momentos de su carrera, una confesión que ha generado un debate crucial sobre el papel de las mujeres en la industria del entretenimiento y sobre la necesidad de crear un entorno más seguro y respetuoso para las actrices. Su valentía al hablar abiertamente sobre este tema nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la integridad, y a defender nuestros propios derechos y a no tener miedo de decir no cuando algo no nos parece bien. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar.
Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la confesión de Demet Özdemir? ¿Creen que es valiente y honesta, que está buscando publicidad? ¿Han tenido experiencias similares en sus propias vidas, en las que se han sentido utilizados o manipulados? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a la conversación, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.